Bueno, buenas tardes amigos. Acaba de comenzar el match final por el campeonato del Círculo de Ajedrez de General San Martín. Mi nombre es Roberto Álvarez. Y bueno, voy a compartir con ustedes la partida que se jugó ayer, sábado 22 de noviembre de 2014, en los salones del Círculo de Ajedrez, entre Daniel Papadopoulos y el maestro FIDE Ernesto Fulgenzi. Como dije, primera partida del encuentro por el match final del campeonato del círculo. De este match pactaba 4 partidas con ritmo de 75 minutos para cada jugador, más 45 segundos por jugada desde la movida 1. De este encuentro va a salir el campeón del círculo de ajedrez para el año 2014. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la partida. Daniel llevaba piezas blancas en este primer encuentro y abrió, como es usual en él, con E4, aunque también puede jugar D4. Y Ernesto respondió con G6, que es su favorita defensa moderna. Una apertura donde las negras generalmente ceden espacio al blanco con la esperanza de poder contragolpear en el centro. Siguió D4, alfil G7, caballo C3, que es una jugada bastante flexible. Y bueno, aquí para seguir dentro de los carriles normales de la defensa moderna, se puede jugar D6, pero Ernesto, bueno, suele jugar peón a D5. Bien. Bueno, en esta posición no es bueno capturar caballo por D5. Si bien gana un peón, las negras lo pueden recuperar rápidamente jugando C6, que ataca el caballo. Cuando el caballo se retira, se recupera el peón sin ningún inconveniente. También se puede jugar E5. Bueno, E5 es una jugada de las principales en esta apertura, ganando espacio en el centro, pero me parece que la elección de las blancas en la partida es un poquito mejor, porque este tipo de posiciones le agradan bastante a Ernesto y tiene bastante experiencia en las mismas. Por ejemplo, las negras podrían jugar C5 atacando el centro y a D por C5 D4, caballo E4, alfil por E5, incluso caballo C6 para acelerar el desarrollo puede ser razonable. Pero si no, directamente se puede recuperar el peón con alfil por E5. Caballo F3, alfil G7, alfil B5, caballo C6. Así siguió el encuentro entre el maestro internacional Robert Tungaski y el maestro Bonin en ICC. Es una partida rápida donde las blancas lograron una muy pequeña ventaja. Pero también habría que prever en caso de 5 la jugada F6. Como las negras no desarrollaron el caballo a F6, directamente meten presión sobre el centro. Esta es probablemente la respuesta que habría elegido Ernesto contra E5. Así que la elección de las blancas C por D5 es interesante teniendo en cuenta el estilo del rival. Bueno, las blancas ganan un peón, ese peón se va a poder recuperar, es transitoria la ganancia de peón. Siguió caballo F6, por supuesto ya amenaza el peón. Y las blancas jugaron aquí alfil B5 jaque. Generalmente se suele jugar alfil C4 en esta posición. Y luego de caballo BD7, con idea de caballo B6, atacando D5 en roque corto. Bueno, las negras van a recuperar el peón. En una partida del año 2007, Karyakin, el gran maestro ruso, respondió con dama F3 para, bueno, apegarse al peón de ventaja, ¿no? Tras caballo B6, alfil B3, alfil G4, dama G3, alfil F5, caballo F3, caballo B por D5, caballo por D5, caballo por D5, las blancas lograron una pequeñita ventaja. En general, después de alfil C4, caballo BD7, las blancas suelen seguir el desarrollo con caballo F3 o bien meterle presión a las piezas negras con alfil G5, ¿no?
Y si caballo B6, capturar en F6, quitar el alfil a B3. Y en esta posición las chances de las blancas parecen preferibles. Por ejemplo, en caso de C6, que sería un verdadero gambito, viene D por C, dama por D4, dama por D4, alfil por D4. Caballo G a E2, atacando el alfil, alfil por C3, caballo por C3, B por C6. Bueno, recupera el peón, pero las negras quedan con peor estructura de peones, de modo que esto tiene que ser preferible para las blancas. Y así han sido los antecedentes en esta posición. En una partida las negras jugaron un poco mejor, jugaron con A5. Las blancas frenaron con A4 para no ceder espacio, siguió enroque, caballo G a E2, C6, atacando ese peón, D por C6, B por C6, enroque corto, alfil A6, clavando el caballo, torre E1 desclavando, y tras caballo C4, en la partida Caitlin House contra Bocac, las blancas jugaron torre B1 y con caballo D6 las negras consiguieron contrajuego suficiente. En cambio, parece mejor responder directamente caballo E4, atacando el alfil. Si bien hay que prever caballo por B2, las blancas pueden tener caballo por F6, E por F6, dama D2, caballo C4 es única y dama C3. Y esta posición es ventajosa para las blancas, que tienen mejor estructura de peones. Por ejemplo, los 4 peones negros del flanco de rey no pueden crear un peón pasado en un final contra los 3 peones blancos. De modo que las blancas tendrían mejores chances en el flanco dama. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es una posibilidad, jugar alfil C4. Las blancas eligieron alfil B5 jaque. Siguió caballo BD7. Caballo F3. Jugada de desarrollo muy normal. Es interesante también jugar el caballo por E2 aquí, con idea de caballo F4 para defender el peón central que tenemos de ventaja. Hay partidas donde se ha jugado eso y bueno, han sido interesantes para las blancas, aunque parece que las negras tendrían juego suficiente. Caballo F3 las blancas, enroque corto, caballo B6. Bueno, esta es la estrategia de las negras, ¿no? Entregaron un peón en la apertura, han puesto su rey en seguridad y ahora están listas para recuperar el peón. Bueno, torre E1, jugada muy lógica, apuntando al peón de E7 en la columna semiabierta de E. Y aquí Ernesto tomó una decisión tal vez discutible. En general, en este tipo de posiciones donde las blancas tienen más espacio, las negras tienen que tratar de cambiar piezas. Al menos hay que cambiar un caballo. Lo mismo es generalmente válido para otras defensas como la alequine, por ejemplo. La captura en D5 normal sería con caballo de B por D5, porque es el caballo de B6 el que está peor ubicado. Entonces caballo B por D5 y ahora por ejemplo si caballo por D5 se podría jugar dama por D5. Esta es una posibilidad jugada por el gran maestro Bezgodov en 2007. Y tras alfil F1, dama D6, peón H3, una jugada para limitar la salida del alfil. C5, atacando el centro, D por C y dama por C5. Las negras tienen una posición relativamente cómoda y lograron igualar la partida. También, por supuesto, a caballo B por D5, caballo por D5, las negras pueden tomar de caballo. El cambio de una pieza menor es importante porque las negras, como dije, tienen menos espacio y sus piezas se tropiezan. Bueno, esto probablemente habría sido lo correcto. Tomar de caballo de F por D5. Si las blancas cambian caballo por D5 no habría ningún problema.
El negro podría incluso tomar de dama en D5 o de caballo y transponer a las líneas que acabamos de ver. Pero aquí muy bien Daniel jugó caballo E4. Es decir, evita el cambio de piezas y le deja a las negras el problema del caballo en B6, que está bastante fuera de juego en el flanco dama. Bueno, de lo que encontré en esta posición hay un antecedente de una partida entre dos jugadores bastante fuertes, uno de 2552 de ranking y el negro de 2453, donde las negras jugaron alfil F5 y las blancas caballo G3. No está mal, pero también las blancas podrían haber jugado C3 oponiendo una buena barrera de peones al alfil de G7 y manteniendo ventaja. Por lo menos la pequeña ventaja de salida en la apertura. Ernesto, en cambio, eligió C6, que es una novedad teórica. Entonces, bueno, ahí nos atacan el alfil, hay que retirar el alfil. ¿Dónde el alfil molesta menos? En F1. Casilla que acaba de dejar vacante la torre al ir a E1. Siguió dama C7. No sé si es lo mejor, probablemente sea un poco mejor jugar alfil G4 acá, clavando el caballo, y luego definir la salida de la dama. Tras dama C7, alfil G5. También es interesante G3, controlando las casillas negras como F4, donde podría ir el caballo, y el alfil luego podría salir más tarde por G2. El control de esta casilla es bastante crítico en esta posición. Bueno, alfil G5 no es mala jugada. H6, preguntándole al alfil qué quiere hacer. Alfil H4. Bueno, y llegamos a la primera posición crítica de la partida. Aquí las negras podrían haber forzado la ganancia de una pieza con peón a F5, atacando el caballo. Si bien es cierto que las blancas habían previsto conseguir dos peones por la pieza y una muy buena compensación. Por ejemplo, caballo C5, G5, si el alfil va a G3, vendría F4, ¿no? Y encerraríamos el alfil ganando la pieza. A G5, alfil por G5 sería la variante. H por G5 y caballo por G5. Dos peones por la pieza, pero hay cierta debilidad de casillas blancas. La dama blanca se nos viene para H5 rápidamente al ataque. Y las piezas negras están mal ubicadas en el flanco dama. Así que en esta posición las chances de las blancas son por lo menos iguales, a pesar de la pieza de menos. Por ejemplo, en caso de torre F6, las blancas podrían jugar G3, que es una jugada interesante, para poder jugar dama H5 sin que venga caballo F4. Y aquí, por ejemplo, en caso de F4, para habilitar la jugada alfil F5 que defienda las casillas blancas, las blancas tienen una buena respuesta en caballo C a E6. Atacando la dama, alfil por E6, caballo por E6, y a dama D7, dama G4. Y la cosa se está poniendo peligrosa un poco para las negras. Esta posición no me agrada demasiado. Creo que las blancas tienen más que compensación por la pieza. Ernesto pensaba más o menos lo mismo tras la partida. Comentó que esta posición no le había gustado demasiado. Y bueno, no es fácil encontrar el plan correcto para las negras. Aparentemente deberían jugar torre H6. Jugada extraña poner la torre en la columna H, pero hay que evitar que la dama se sume al ataque. Y después de, por ejemplo, C4, desalojando al caballo negro del centro, caballo F6, dama D3, caballo H7 tratando de cambiar las piezas atacantes del rival, caballo G a E6, alfil por, caballo por, dama D7, dama por F5, torre F8 y dama E4. Bueno, la posición es muy compleja y las blancas tienen suficiente material por la pieza. Tienen tres peones por la pieza y
no creo que tengan ningún problema. Así que probablemente fue correcta la decisión de Ernesto de no entrar en esas complicaciones. Pero tampoco la continuación que eligió en la partida resulta suficiente para igualar. También después de F5 es interesante alfil G3. Por supuesto que seguiría F4 y aquí alfil H4. Y en caso de G5, alfil por G5, por supuesto hay que entregar la pieza, H por G5, caballo E por G5. Y también las blancas tienen mucha compensación. Por ejemplo, alfil F5, alfil D3, hay que cambiar al defensor de las casillas blancas. Dama D7, caballo H4 sería fuerte jugada. Por supuesto, si alfil por D3, tomamos de dama y bueno, es muy difícil defender la posición del negro. Podría jugar E6 para sostener el alfil y después de caballo por F5, E por F5 y dama H5, me parece la posición favorable a las blancas que tienen un ataque bastante fuerte. Así que bueno, hay algo que llamamos intuición los ajedrecistas que le indicó a Ernesto que era peligroso jugar F5. Sin embargo, bueno, en ese tipo de posiciones él se suele desenvolver bien y tal vez debió elegir esa continuación. Tras alfil H4, el negro en cambio eligió F5, alfil F5. Siguió alfil G3. Bueno, esta fue un poco la idea de la maniobra alfil G5. Reciclar el alfil a otra diagonal, a la diagonal H2, B8, para actuar sobre el centro y de paso, por supuesto, atacar a la dama. Aquí las negras respondieron dama C8. En retrospectiva, tal vez sería mejor ir con la dama a D8 porque el peón de E7 va a quedar en problemas tras dama C8. Siguió caballo C5 y aquí tenemos otra posición interesante. Las piezas blancas controlan muy bien el centro y tienen, bueno, un desarrollo más libre, por supuesto más espacio dado por el peón en D4. El peón más avanzado de las negras es un peón en tercera fila, de modo que está clara la ventaja de espacio de las blancas. En posiciones con ventaja de espacio es importante cambiar alguna pieza menor. Por eso aquí la jugada correcta debería ser caballo D7. Un poco porque el caballo en B6 era la pieza peor colocada, ¿no?, de las negras. Y otro poco porque el caballo C5 es una pieza avanzada y peligrosa. Podría haber seguido C4, caballo B4, atacando C2, caballo D3, atacando el caballo, alfil por D3, alfil por D3, C5, tratando de dinamitar el centro de las blancas, D5, esto es un sacrificio de peón, alfil por B2, torre B1, alfil F6, A3, caballo por D3, dama por D3. Bueno, si bien las negras ganaron un peón, las blancas han aumentado la ventaja de espacio y todas sus piezas son muy activas. Tiene como compensación la presión en la columna B, la presión en la columna E, piezas menores bastante activas y las negras que no saben cómo van a hacer tampoco para conectar las torres fácilmente. Así que esta posición al menos las blancas deberían tener compensación por el peón de más. Pero era mejor que lo que sucedió en la partida. En la partida siguió torre D8. Bueno, torre D8 es una jugada rara por lo siguiente. Aquí las blancas jugaron C3. ¿Cierto? Es una jugada sólida, consolidando la cadena de peones que neutraliza el alfil de G7. Pero ¿por qué no haber jugado C4? C4 ataca el caballo, que es el que defiende el peón de E7. Bueno, analizando un poquito esta posición, no encontré razón para no jugar C4 y comer el peón. Por ejemplo, si caballo C7, torre por E7, gana el peón. Podría seguir caballo D7, alfil D3, tratando de cambiar el alfil activo del negro, caballo por C5, torre por C7, intermedia importante,
Y aquí las negras no tienen mejor que entregar la dama con caballo por D3, torre por C8, torre por C8. Y las blancas tienen ventaja. Contra C4, en caso de caballo B4, también vendría torre por E7 y no veo que haya suficiente compensación. Habría que ver caballo C2, tal vez, atacando la torre y presionando sobre el peón de D4. Pero en este caso las blancas no quitarían la torre, sino que aprovecharían la mala posición de la dama negra y jugarían torre C7. Y si dama B8, bueno, la dama no tiene escape, torre por B7. Y esto es ganador para las blancas. Bueno, lo mejor que podrían hacer las negras tras C4 es retirar el caballo a F6. Y las blancas, por supuesto, torre por E7. Ganando un peón y no he encontrado compensación aquí para las negras. Si caballo H5 atacando el alfil, simplemente torre C7. Si dama B8, torre por B7. Tal vez caballo F a D7, otra vez luchando contra este caballo de C5, que es molesto. Las blancas pueden no cambiar en D7, es más, harían mejor en conservar las piezas menores, gracias al espacio que tienen, les conviene no cambiar piezas. Caballo B3 y alfil F6, torre 1, bueno, y son las negras las que tienen que demostrar que tienen algo de compensación por el peón. No se ve claramente eso. Bien, bueno, así que salvo que haya sido un error de notación y que la jugada en realidad haya sido torre E8 en la partida, torre D8 perdía un peón luego de C4. En la partida siguió C3, caballo D7, bien, ahora las negras se dan cuenta de que tienen que hacer algo con ese caballo en B6 que está mal ubicado y lo mejor es tratar de cambiarlo por el caballo de C5. Las blancas cambiaron, caballo por D7, siguió dama por D7, dama B3, comunicando las torres, B5, con idea seguramente de jugar a 5, pero también con idea de consolidar la posición del caballo en D5, es decir, prevenir el avance C4. En caso de A5, las blancas disponían de A4, ¿no? Para frenar el avance B5. B5, A4, atacando los peones, es decir, asumiendo la iniciativa. A6, defiende el peón. Ahora, si caballo E5, esta jugada era interesante para considerar. De hecho, las blancas la hacen una jugada después. Por ejemplo, hay que tener cuidado porque dama B7, como va en la partida la dama viene a B7, aquí no sería correcta por C4 y ahí vemos que el peón de B5 está clavado y logramos expulsar al caballo. Las negras tendrían que haber quitado la dama en ese caso a C8, ¿no? Defendiendo el peón de C6 y bueno, y no meterse en la clavada tras dama B7. Las blancas en la partida jugaron dama A3, bueno, meten presión sobre E7 de alguna manera. Dama B7, caballo E5, centralizando el caballo, peón a E6, dama B3. Al estar el peón de B5 clavado se amenaza C4 y las negras defendieron la dama con torre A7. No con torre B8 porque esa diagonal está atacada por el alfil blanco desde G3. Así que torre A7 para proteger a la dama y en caso de C4 poder tomar. Peón H3 es una buena jugada. Aquí es muy interesante el plan que hace Daniel. Este alfil está en problemas, no tiene buenas casillas a donde ir. Así que la jugada H3 está destinada a limitar ese alfil. De hecho, las blancas amenazan quitar el alfil, jugar G4 y ganar el alfil de F5. Siguió torre C8, con la idea de meter en algún momento el avance C5. Alfil H2, bueno, lo que mencioné, ya se amenaza G4.
y Ernesto respondió con G5 para darle un poco de aire al alfil, darle una retirada. Aunque esa jugada, por supuesto, también crea algunas debilidades, pero tiene algunas ventajas también en darle una casilla al caballo negro en F4. Continúo caballo D3, alfil por D3, alfil por D3 y peón a C5. Bien. Las blancas tomaron D por C5 y siguió torre por C5. Bueno, llegamos a la segunda posición importante en la partida. Yo creo que las blancas tienen ventaja aquí. No ventaja decisiva, una ventaja más o menos estable, porque poseen la pareja de alfiles. El centro está bastante abierto y la estructura de peones de las negras no es ideal. Así que, bueno, creo que las blancas acá habían conseguido una buena ventaja de apertura. Por ejemplo, podría jugarse alfil D6, atacando a la torre. La torre debería retroceder a C6 atacando el alfil. Ahí podemos retirar el alfil un poco mejor. A G3, para tener aire, digamos, para el rey. Si torre C5, defendiendo el peón de B5, entonces tomar A por B5, cambiar las torres en la columna abierta y capturar el peón de B5. Bueno, las blancas ganan un peón. En caso de dama B6 hay que defender con C4. Se puede defender con C4. Si caballo F4, alfil por F4 y a peón por F4, bueno, torre B1 para defender bien B2 y poder quitar la dama. La presencia de alfiles de distinto color y piezas pesadas hace que la posición sea bastante aguda, pero yo creo que en líneas generales las blancas tienen que estar mejor, porque bueno, tienen un peón de ventaja y los peones blancos van a poder avanzar. Una vez que quite la dama voy a poder jugar B4, expulsar a la torre, luego C5 y esos peones móviles van a avanzar más rápidamente de lo que pueden hacerlo los peones negros en el flanco de rey, que además no están en la mejor estructura. Bueno, en caso de no encontrar alfil D6, también se podría haber tomado directamente A por B5. Si A por B5, torre por A7, dama por A7, alfil por B5, dama B7, clavando y atacando el alfil, peón a C4, caballo C7. Por ejemplo, acá si alfil A4 defendiendo, podrían cambiarse damas y jugarse torre B4 tal vez, ¿no? Atacando el alfil y el peón de B2. Esto sería interesante también. Las piezas negras están bien activas. Por eso es mejor jugar C4 y a caballo C7 atacando B5, alfil A4. Si dama por B3, alfil por B3, sosteniendo el peón de C4, y si torre C6, con idea de torre B6 y atacar por la columna B, torre B1 defendiendo B2. Bueno, y hay que tener en cuenta que torre B6 no se puede de momento porque está colgado el caballo, ¿no? El caballo de C7 está atacado por el alfil. Bueno, aquí las blancas también estarían mejor. En la partida, bueno, hay que tomar decisiones, el tiempo no es mucho, ya a esta altura de la partida le quedan menos de 5 minutos a cada uno de los dos jugadores, así que hay que ser práctico y bueno, y hay que mover las manos rápido. Alfil E4, siguió, clava el caballo, B por A4, dama por A4, dama C6, dama por C6, torre por C6. Bueno, el cambio de damas no ha aliviado completamente la posición de las negras, pero tampoco están tan mal. El blanco mantiene la pareja de alfiles como ventaja, pero las negras están presionando en el flanco dama. En algún momento puede venir F5 y F4 para dejar mal colocado al alfil de H2. Y también el alfil en H2 ahora queda mal situado. No tiene a dónde ir en la diagonal, no tiene buenas casillas.
¿Y qué pasa? Eso da temas de mate en la primera fila, que vamos a ver luego. Así que en esta posición probablemente sería interesante jugar peón a G4. Por un lado frenamos F5 y por otro lado le damos al rey una casilla de escape para evitar cualquier problema con mates en la primera fila. Con esa jugada las blancas mantendrían alguna ventaja. En la partida siguió torre A5, bueno, presionando sobre D5, es una jugada directa. Torre B6, las negras en vez de defenderse contragolpean contra el peón de B2. Esta es otra posición interesante también, donde las blancas tienen que jugar muy preciso para no perder la ventaja e incluso para no caer en desventaja. Por ejemplo, en caso de torre E2, que parece una jugada muy natural, defendiendo B2 lateralmente, pero cuidado con la primera fila. Aquí vemos el problema de tener la casilla H2 ocupada y la razón por la cual sugeríamos G4 anteriormente. Las negras tienen dos variantes interesantes. Una es directamente el sacrificio de pieza alfil por C3, que ataca la torre de A5. B por C3, caballo por C3, ataca torre y alfil, pero cuidado, también amenaza torre B1 con mates. Así que tras torre E1, caballo por E4, queda claro que las blancas no pueden recuperar la pieza. Torre por E4, por torre B1 jaque y lleva al mate. Bueno, ven el tema de no tener escape para el rey. Las blancas tendrían que jugar algo así como alfil E5, rápidamente consiguiendo un escape para el rey. Podría seguir torre B4. Fíjense que de momento las negras tienen dos peones de ventaja. Sin embargo, las blancas pueden pronto recuperar material. Por ejemplo, F3 y de repente este caballo, ¿a dónde va? Tiene la mayoría de las casillas tomadas. Si el caballo va a D2, puede venir alfil C3 con ataque doble a la torre y al caballo. Y el caballo no tiene a dónde ir. Entonces esto forzaría a F6, que debilita la casilla de 6, debilita el peón de E6, alfil A1, y podría seguirse, por ejemplo, caballo G3, rey H2, caballo H5, torre por E6. Aquí ya recuperamos un peón y está claro que vamos a recuperar el otro también. Tras torre C4 se puede jugar alfil por F6, caballo F4, torre por A6, torre por A6, torre por A6 y ahora torre C2. Esto logra igualar para las negras, ¿no? Porque se está atacando el peón de G2. Si bien de momento las negras tienen peón de menos, van a recuperar enseguida material. Bueno, tras torre 2 podía haber seguido eso. La defensa de las blancas no era fácil, pero también se podría jugar torre A a B7. Más presión sobre el peón de B2. Donde sigue habiendo trucos tácticos que las blancas deben evitar. Por ejemplo, torre A2 pierde luego de caballo por C3. Ataque doble o triple, como más nos guste. B por C3, torre B1 jaque. Problema en la primera fila. Alfil por B1, torre por B1 lleva al mate. A torre a B7, si jugamos C4, igual viene caballo C3. La idea es abrir la columna B. Si B por C3, torre B1, jaque, otra vez lleva al mate. Y si alfil por B7, bueno, tenemos por lo pronto caballo por E2, jaque, rey F1 y bueno, torre por B7 podría venir, rey por E2, torre por B2, con posición bastante poco clara. Las negras creo que están bien activas aquí. Bueno, en cualquier caso no era sencillo. Tal vez a torre A B7 habría que jugar torre S5, defendiendo una vez más el peón de C y tratando de activar a la torre. Pero bueno, es cierto que podría venir torre por B2. Esto hay que tener cuidado porque hay también
Hay que tener cuidado con el rey negro, ¿no? Por ejemplo, torre por B2. Puede venir torre C8 jaque. Hay que tapar de alfil. Y ahora torre por torre y alfil de 6. Dándole un escape al rey y ganando el alfil de F8. Bueno, una posición muy complicada para jugar con muy poco tiempo. Hay que mantener la calma, los nervios son muchos y no es fácil encontrar las mejores jugadas. La mejor jugada probablemente había sido torre A2. Claro, esa es una jugada no fácil de hacer porque la torre en A5 estaba bloqueando el avance del peón de A negro. Entonces esto le permite al negro avanzar el peón rápidamente y ganar más espacio. El blanco podría jugar G4, perdón, G4. Otra vez el objetivo es que no te jueguen F5 y por sobre todas las cosas darle un escape al rey. A4, fijando el peón en B2. Torre D1, atacando D5, caballo F4, torre D8, alfil F8, alfil por F4, peón por F4, B4, aprovechando la clavada del peón, que no puede capturar al paso, y rey G7 ahora, desclavando el alfil. Bueno, con una posición de doble filo también, difícil de evaluar, tal vez un poquito mejor el blanco. Pero no es sencillo poder avanzar los peones del flanco dama. Bueno, aquí Daniel eligió torre de 1. Supongo que más bien por olfato, de tratar de activar una pieza que no estaba cumpliendo una gran tarea, ¿no? Torre de 1, bueno, mete más presión sobre D5. El problema son los temas de mate en la primera fila. Aquí Ernesto obviamente captura el peón, con lo cual gana material. Daniel juega C4, esto es lo que previó seguramente cuando jugó torre D1. Quiere activar la torre dando jaque en D8. Acá hay que jugar bien también con negras, la posición no es fácil. Por ejemplo, caballo C3, que es un doblete al alfil y a la torre, se refuta con torre D8 jaque. Hay que cubrir de alfil. Alfil E5, esta es la clave. Escape para el rey en H2 y ataca al caballo, que además está clavado. Torre B3, por ejemplo, podría seguir defendiendo el caballo. Alfil C2, atacando a la torre. Torre B2, atacando el alfil. Alfil D3, caballo E2, alfil por E2, torre por E2. Y parece que, bueno, las negras se salvaron, pero no es así, ya que viene alfil D6 y se gana el alfil clavado en F8. Bueno, Ernesto aquí disponía de dos jugadas interesantes. Una caballo F4 y la de la partida alfil C3, que también es buena, es muy activa y crea problemas a las blancas. Contra alfil C3, torre A4 probablemente sea lo mejor para igualar. Daniel jugó torre A3, que también complica la lucha porque ataca el alfil, amenaza a comer el caballo, que es el que sostiene el alfil. Bueno, está todas las piezas en el aire. Acá Ernesto tenía una buena, que era alfil B4, atacando a la torre. Y si torre A4, ahora caballo F4. Por ejemplo, si torre D8, rey G7, torre B8, atacando el alfil, peón a A5 defiende, alfil por F4, peón por F4, C5, tratando de utilizar el peón pasado, y F5 del negro. Bueno, posición de doble filo también, pero peón de ventaja para las negras, así que le damos la preferencia a la posición de las negras. En la partida las negras jugaron caballo F6. Bueno, cuando uno tiene muy poco tiempo también trata de hacer jugadas de amenazas directas, ¿no? Esta es una amenaza directa, ataca el alfil. Es decir, si me comen el alfil, yo puedo comer el alfil también. Por ejemplo, torre por C3, caballo por E4. Tengo que defender la primera fila. Bien. Puede seguir caballo C5.
alfil E5, torre E2. Bueno, con juego más o menos igualado. El blanco tiene compensación aquí por el peón, ya que su peón de C pasado es más peligroso que el peón de A de las negras. De momento, por ejemplo, ahora caballo por D6, peón por D6, amenaza D7, así que hay que frenar, torre C7, torre D8, torre A7 en busca de capturar el peón de A, y si torre E5, por ejemplo, torre por A6, este final de torres con seguridad es tablas. Bueno, Daniel en cambio creo que buscó algo más, jugó torre de 8 jaque, rey G7, única. Torre por C3 ahora, caballo por E4 y torre C1 para defender la primera fila y de paso un pequeño lance, amenaza alfil E5 con ataque doble a la torre y al rey. Hay que tener cuidado aquí en esta posición. Por ejemplo, alfil E5 jaque sería respondida con F6, alfil D4, caballo por C3, alfil por A7, peón a A5, el peón este comienza a ser peligroso, alfil D4, caballo E2 jaque, rey F1, caballo por D4, torre por D4. Es un final de torres tal vez defendible para las blancas, pero creo que sería incómodo. Por ejemplo, torre C2, torre D7, rey G6, torre a la columna A para capturar el peón pasado, torre por C4, torre por A5, H5. Bueno, es un final difícil de ganar, 4 peones contra 3, pero con muchas más chances de ganar que, por ejemplo, 3 contra 2. De hecho, una vez Kasparov perdió este tipo de final contra el holandés Piquet en una partida de torneo. La mejor estructura defensiva en este tipo de finales es para las blancas poner los peones en H4, G3 y F2. De manera de siempre cambiar peones. Pero esto no es posible ahora. Así que, por ejemplo, si G3, H4 y la posición se desequilibra y las negras tienen buenas chances de jugar a ganar este final. Así que la decisión de Daniel creo que es correcta. Torre C1. Las negras jugaron F6. Claro, les molesta alfil E5. Por supuesto, ven la amenaza y con pocos segundos en el reloj hay que actuar. Así que F6 es natural. Probablemente era mejor rey F6 aquí, saliendo ya de problemas en la primera fila. En cambio, por ejemplo, siempre hay tiempo para equivocarse. Si torre por F2, puede venir simple que gana un segundo peón. C5 es muy fuerte. Y si torre D2, torre B8. Y el peón de C es extremadamente peligroso. Aquí no tiene que ver tanto la cantidad de peones, de hecho las negras tienen 2 peones de ventaja, sino es más importante la calidad de los peones. Y el peón de C avanza, tiene el avance libre y está ayudado desde lejos por el alfil. En cambio el peón de A no es peligroso, está mucho más retrasado. Ernesto hizo bien en no comer el peón de F2. Jugó F6, siguió F3, caballo C5, bueno, que defiende todo. Y alfil D6, hay que jugar activo aquí. Peón de menos, pero hay que jugar muy activo para tener chances de igualar. Atacar al caballo, aprovechar para desbloquear el avance del peón libre, del peón C, que es la vía de las negras de obtener contrajuego. Siguió caballo B3, torre C3. Bueno, estamos ya en las últimas jugadas de la partida. Ya ambos jugadores hace rato están jugando con el incremento de tiempo. Así que no se puede censurar mucho el juego de ambos jugadores. Han jugado muy bien la partida en realidad. Aquí torre E1 podría ser atacando el peón de E6. Y si E5, torre B8, clavando al caballo. Y si torre D2, para si me comen el caballo, capturo el alfil, alfil por E5. Con esto se iguala. En la partida siguió torre C3, peón a A5,
Otra jugada interesante era caballo D4. Pero peón A5 es natural. Las negras quieren darle marcha a su peón pasado. Peón a C5 también natural. Y ahora caballo D4. Bueno, esta es otra posición crítica en la partida, donde podría haberse producido complicaciones extraordinarias. La jugada de las blancas es la jugada humana, la que uno haría en una partida sin dudar. Tenés muy poquitos segundos para pensar, así que jaque en F8 está perfecto. Ahora era muy interesante peón a C6, que amenaza C7 y C8. Bueno, esto implica perder una torre, ¿no? Porque está claro que el caballo en D4 amenazaba un ataque doble. Entonces caballo E2, quitó el rey, caballo por C3, estoy con torre y peón de menos. Torre D7 jaque. Ataca la torre de A7. De hecho, torre por D7 debería llevar a la derrota. Peón por D7. Y no hay manera de frenar la coronación del peón. Entonces, rey G6. Torre por A7. Recupera la torre. Y sigue con el peón de C vivo. Caballo B5. A la torre y al alfil. Otro doblete. Torre B7. Clavando el caballo. Torre D2. Atacó el alfil. Torre por B5. Torre por D6. Vale, aquí si torre por A5, torre por C6 y el final que hablamos antes, que es favorable para las negras, el 4 contra 3, pero donde las blancas no pueden armar la mejor estructura defensiva y tienen una estructura de peones bastante mala para este tipo de finales. Pero aquí en vez de torre por A5 se puede jugar torre C5, amenazando C7 y C8. Entonces torre D8, corriendo con la torre a bloquear, y ahora torre por A5, torre C8, sin perder el peón, con un final igualado. Bueno, muy difícil de prever todas esas consecuencias, por supuesto, así que continuamos con las jugadas de la partida. Alfil F8 es muy lógica, rey F7, torre por D4, rey por F8, peón de menos, pero peón pasado. En los finales de torres lo más importante no es la cantidad de peones, no la ventaja material de peones, sino la actividad de las torres y la calidad del peón pasado. En este caso el peón de C6 blanco es un peón pasado de mejor calidad que el peón de A5. ¿Por qué de mejor calidad? Porque está mucho más avanzado y listo para ir a coronar. Así que hay que bloquear, hay que hacer una jugada de defensa. Torre de 8 jaque, buena jugada. Bueno, y aquí las negras jugaron rey G7, que parece buena, pero las blancas encontraron la respuesta mejor, que es torre H8, que es una jugada excelente. No solo ataca el peón de H6, sino que amenaza la enfilada con torre H7. Por ejemplo, si jugáramos A4, vendría torre H7 y nos van a ganar la torre, porque a rey D6, torre D3 jaque, rey por C6, torre C3 y se cae la torre de C7. A torre H8 hay que jugar rey D6, viene torre D8 jaque, buena jugada, rey E7 siguió, torre H8 nuevamente, rey D6, torre D8, rey E7, torre H8 y acordaron el empate. Ambos jugadores aquí a propuesta de las blancas. No parece que las negras tengan ningún motivo para rechazar el empate. Así que bueno, tenemos un final muy bonito para una partida muy interesante y luchada y bien jugada. Hay pocos errores para señalar en la partida. Y bueno, los errores siempre son fáciles de señalar después de haber jugado la partida y con la computadora al lado, ¿no? Pero aún así la partida es de buena calidad, digamos. Volviendo a la posición crítica, luego de torre D8, las negras para jugar a ganar tenían que jugar rey F7. Entonces ahora, torre D7 no sería bueno, porque podemos tomar y el peón no se va a poder coronar. El rey negro está ya controlando el peón. Así que esto no sería bueno. Y por ejemplo, a rey F7, torre H8, nuevamente amenazando la enfilada. Rey G7, torre D8, amenazando torre D7.
Aquí se puede jugar torre B6, atacando el peón de C6. Si torre D7, torre por D7, peón por D7, supongo que torre D6. Y si torre C7, bueno, habrá que jugar probablemente rey F8 o algo así para acercarnos al peón y capturarlo. Sí, rey F8 sería razonable y las negras todavía tienen alguna ventaja. Y si a torre B6, torre A8, buscando eliminar el peón de A5, bueno, el final que habíamos hablado antes de los 4 peones contra 3, las negras pueden jugar torre C4 controlando las rupturas. Como las blancas no van a poder cambiar fácilmente peones, este final es bastante sufrido para las blancas y va a costar empatarlo. Esta habría sido la última chance de las negras de jugar a ganar, acertar con la jugada rey F7. Aún así, el final es muy difícil de ganar, el final de torres de 4 contra 3, máxime cuando solo se tienen unos pocos segundos por jugada para pensar. Ya se viene jugando una partida larga de más de 3 horas y media, cercanas a las 4. Y bueno, ya es muy complicado. Así que creo que la decisión de Ernesto fue correcta. Dijo, bueno, esto no lo voy a poder ganar, así que mejor no lo pierdo. Y bueno, el match continuará el próximo sábado a las 18 horas con la segunda partida del encuentro. Las chances están absolutamente parejas. Si bien Ernesto Fulgenzi tiene más ranking, por supuesto, que Daniel Papadopoulos, y es favorito a ganar el match, bueno, no va a ser fácil hacerlo. Va a tener que luchar mucho todas las partidas, ya que Daniel se encuentra jugando bastante bien, de manera segura. Así que bueno, vamos a tener un muy buen espectáculo en el Círculo de Ajedrez San Martín para aquellos que nos gusta el ajedrez. Bueno, muy bien. Continuaremos entonces comentando las próximas partidas. Buenas tardes, les saluda Roberto Álvarez y será hasta la próxima.